Muy bien, mis hermanos, ahora les comparto la palabra que el Señor puso en mi corazón para traerla esta mañana y compartir lo que Dios quiere para nosotros en este día. Abel, un hombre de adoración. Adoración, tenemos que explicarla, porque a veces limitamos el concepto de adoración a solamente alguna área. Muchos la limitamos solamente a lo que es el ministerio de mis hermanos de la alabanza. Pero tiene que ver mucho más que eso. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que vamos a estar tratando el tema de la fe y vamos a irnos por toda la galería de retratos que el escritor de Hebreos nos presenta en el capítulo 11. Todos los que aportaron algo para que nosotros veamos la vida en fe. Tenemos que aprender cómo se vive en fe bíblicamente. Entonces la fe bíblica. La fe bíblica se basa en Dios. Tiene sustancia. La sustancia de nuestra fe es enorme, poderosa, grande, es Dios. En Él está nuestra fe. Entonces nuestra fe cobra valor, contundencia, porque la sustancia que la llena es Dios. Él es el que la sustenta en nosotros. Dios. Entonces, el primer personaje que vamos a ver aquí, el primer retrato en esta galería, algunos lo dicen el Salón de la Fama, ¿verdad? De la fe. Es Abel. Pero tenemos que entender un poco antes, y me pasé un poquito antes, por el asunto de la fe. Por la fe, dice Hebreos, el escritor, alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, o sea, alcanzaron buen testimonio. Por la fe es que agradaron a Dios. El asunto, mis hermanos, es que es tan importante vivir en fe, vivir por la fe, porque sin ella no podemos agradar a Dios. Es muy diferente caminar en la vida cuando Dios se agrada de nuestro diario vivir, de cómo vivimos. Entonces la fe es la que nos conduce en nuestra actividad diaria. Es la que nos conduce en nuestra forma de vivir. Eso es la fe. No es un concepto abstracto, no es un concepto solamente. Es un estilo de vivir. Es un estilo de vida. Es la fe. Es la fe la que nos define. Es nuestra fe la que dice quiénes somos, cómo somos y qué hacemos. Es la fe. Pero la fe nuestra no es de aquí y no es humana. Muchos dicen, es que lo que tú necesitas es creer más en ti. Hablando de autoestima, hablando de superación personal. Yo le aseguro que no es eso lo que necesita. Lo que usted necesita es tener más fe
en el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque por la fe entendemos, dice, Él empieza antes de mostrarnos la galería, haga de cuenta que vamos a entrar al salón de la fama de la fe, pero antes de entrar a ver las fotografías, dice, entendamos qué es la fe. Porque por ella entendemos que fueron constituidos, fueron creados el universo y todo lo que en ellos hay. Es por fe. El hombre ha intentado averiguar, anotar, descubrir, andar por el espacio y ver qué hay. Ahorita no podemos dar fe de que hay vida en algún otro planeta, solamente en la Tierra. ¿Por qué? Porque no le alcanza la vida ni el tiempo al hombre para descubrirlo. Nunca lo hará. Y nosotros podemos llamarle al espacio el infinito. Para nosotros como humanos así es. Pero Dios dice, yo lo tengo en mi mano. Para Dios el infinito no es infinito. Entonces nosotros por fe entendemos. No tenemos los cálculos exactos, no tenemos las distancias exactas. Sabemos que nuestra Vía Láctea, el vecindario donde está nuestra galaxia, la galaxia es el barrio donde está nuestro sistema solar. Pero hay millones y millones y millones de galaxias donde hay sistemas solares. Entonces nosotros somos la Tierra. Desde el punto de vista del Altísimo, del Grande, del Enorme, del Poderoso, nuestro Dios que tiene el universo en sus manos, somos un pequeño puntito en todo el universo. Pero dentro de ese pequeño puntito hay gente que conoce al Creador. Entonces no entendemos las distancias, no entendemos los datos, no entendemos si el infinito llega a su fin en algún punto. Porque por más que el hombre avance y avance y avance y mande sondeos para ir más lejos y ver qué tan lejos está lo lejos, no va a llegar al fin, no lo ha logrado hasta ahora. Y entonces la ciencia trata de tener sus cálculos para tener razón y saber por qué, cómo, cuándo, dónde está la información que necesitan para dar razón del universo. El Sol, creo que lo tenemos a 150 millones de años luz. Eso es distancia. Para hacer el cálculo, ¿qué tan lejos es 150 millones de años luz? Mire, la luz viaja, cuando uno enciende la luz, rápido se ilumina todo. Pero la luz viajó, pero va a una velocidad de 320,000 kilómetros por segundo. La luz del sol se emite y va viajando, pero está tan lejos que aunque a esa velocidad la luz avanza, le toma alrededor de 8 minutos llegar a nuestra Tierra. Así es de que si el sol se apaga en 1 minuto, nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta 8 minutos después, porque todavía vamos a tener esa luz que sigue viajando hacia nosotros. Está lejos. Si tuviéramos la manera o una manera de construir una carretera hacia allá, en un auto, corriendo 75 millas por hora, nos tomaría 200 años en llegar. Eso si no paramos de echar gasolina, si no paramos a comer. Si vamos en avión, el avión va mínimamente a 800 kilómetros por hora. Nos tomaría 21 años en llegar. Igual, sin hacer escalas. Y llevar suficientes cacahuates para estar come de aquí todos los 21 años. ¿Verdad? Y llegar sin nada. Y llegar al... Y eso es de ida, hermanos. Todavía falta el regreso. Estamos bien aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Para qué queremos ir tan lejos? Por fe nosotros entendemos y aceptamos que el universo, así como es de enorme, de poderoso, dice el salmista que con su aliento Dios crea las estrellas. El sol es una estrella tan grande que podría usted acomodar casi 1 millón
de tierras, del planeta Tierra dentro de eso. Es como si fuera un camión de la escuela y usted está llenándolo con pelotitas de golf. Ese es el tamaño, pero no es la más grande. Hay estrellas enormísimas donde puede acomodar muchos soles como el que tenemos ahí adentro de ella. Nuestro Dios, con su aliento, crea las estrellas. Hay estrellas que miramos en la noche, pero realmente ya no existen. Y usted dice, pastor, pero yo las veo. Lo que está viendo es la luz que sigue viajando. Terminó de emitirla, pero como está tan lejos, esa luz que emitió, la última luz que emitió, todavía sigue avanzando hacia nosotros. Se va a acabar en algún punto. Pero por la fe nosotros entendemos todo esto. Y sabemos y estamos seguros de que Dios constituyó. O sea, no necesitamos nosotros más información, porque creemos ya. No necesitamos datos para saber el fundamento, quién creó, qué tan grande es el universo, porque por fe entendemos que fueron constituidos todas las cosas, el cielo, el espacio, por la fe. A nosotros lo que nos mueve es la fe. Estamos tan tranquilos sin llenarnos la cabeza de datos, que nos gustan los datos. Es muy bueno tener la educación, la salud de educación, ¿verdad? Pero no es lo que a nosotros nos tranquiliza la fe. Nosotros creemos en Dios, que esto subsiste, es creado por Dios. Y eso es fe. No nos hace falta más información, solamente la que ya tenemos. Dios creó el universo. Fundamentalmente, dice el escritor de Hebreos, en el versículo 3 de capítulo 11, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ese es el principio fundamental y básico de la fe. Que nosotros damos por hecho lo que no está hecho. Damos por seguro lo que no estamos viendo aún. Por fe. Porque nuestra fe no se basa en nosotros, en la razón científica. Nuestra fe se basa en la sustancia sublime y poderosa del Creador, que es el Rey del universo, Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes, nuestro Padre eterno. Él es el que sustenta nuestra fe. Por eso, cuando nuestra fe está puesta así abiertamente en Dios y no en nosotros y no en nada más, tenemos paz y estamos seguros de que lo que no estamos viendo en el mundo físico ya está hecho, si es lo que Dios dijo que iba a hacer. Mientras no sea lo que Dios no dijo, entonces no estoy tan seguro, ¿verdad? Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Dios va a obrar como Él dijo que va a obrar. Entonces nosotros ya lo damos por hecho. ¿Por qué? Creemos. Porque creemos. Nuestra fe da testimonio de nosotros, da testimonio de quién somos. Repito, da testimonio de a dónde vamos. Por cómo nos movemos, por cómo hablamos y cómo enfrentamos las situaciones difíciles de la vida. Dijo el hermano Gerardo, me tenían encañonado porque predicaba y el alambre pasaba por la casa de amigos. Pero había una protección. Había fe. Y no pasó nada, aquí está todavía, está haciendo aquí el trabajo, dando la clase. La fe siempre va a distinguir al creyente, la fe. La fe
dije el domingo pasado, no puede quedarse solamente aquí y emocionalmente activa. La fe tiene que irse acá. Tiene que viajar a los pies. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos tiene que conducir a dar los pasos de fe hacia el lugar o hacia aquello que nosotros ya damos por hecho, que no se ve y aún no está aquí, pero sabemos que ya está hecho, porque el Señor dijo, yo lo voy a hacer. Y damos por cierto todo aquello que estamos esperando. Y también estamos convencidos de todo aquello que aún no vemos. Es la convicción de lo que no se ve. El universo fue creado de lo que no era y lo creó aquel a quien no vemos. Pero creemos, ¿cierto? ¿Qué tan difícil para nosotros es creer que Dios, en el principio, creó Dios los cielos? Y hasta ahí ponemos una pausa, porque sigue toda la creación, pero creó los cielos. ¿Qué tan profundo es esto? Porque la tierra no estaba hecha aún. Usted y yo no estábamos aquí aún, pero Dios estaba haciendo de la nada lo que ahora vemos. La certeza y la convicción de lo que no se ve. Dios es el único que puede hacer las cosas de lo que no existe, de lo que no se ve. Y también nosotros creemos en Dios y sabemos que Él hace de donde no se puede, de donde no hay recursos, de donde de la nada Dios hace las cosas. Y nosotros creemos eso, ¿cierto? Y también creemos en Dios y no lo vemos. Pero por la fe estamos convencidos de lo que no se ve. Podemos estar convencidos de que Dios es real, mis hermanos. ¿Sí? Usted puede estar convencido de que Dios es real, Dios de veras existe. Cuando lo vio para cerciorarse, no lo va a ver, lo vamos a ver el día que estemos en su presencia, pero acá en la tierra solamente creemos en Él. La fe es la que se activa, la fe es la que nos posiciona en el mundo de los creyentes, de los que creen. Entonces, la fe para nosotros es un estilo de vida que nos conduce hacia aquello que Dios ha prometido, Dios está haciendo, Dios ha dicho, que nosotros no vemos, pero sabemos que ya está. Porque estamos convencidos, ciertos, seguros. Eso es la fe. Así se mueve la fe bíblica. Entonces la fe, mis hermanos, nos lleva a obtener, el versículo 6 del capítulo 11, la fe nos lleva a obtener la aprobación de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí en este versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por la fe, dice, empezando en el versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es por la fe que ellos mostraron en su vida que agradaron a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y además premia a los que le buscan. Es galardonador, eso quiere decir, es galardonador de los que le buscan. Premia. Dios premia su fe. Créalo. Dios premia. Primero lo que hace es que, se siente bien con usted. Cree en mí. Por su manera de vivir me lo demuestra.
Por su manera de hablar me lo demuestra. Por su manera de conducirse, así como enfrenta la vida, habla de que cree en mí. No le asusta la vida a modo de desanimarse y dejar de creer en mí, dejar de confiar en mí y buscar en otras fuentes. Muchos se van a buscar alivio, solución, respuestas en otras fuentes y hacen a Dios a un lado. Dios no se agrada de esa forma de vivir. Porque es la fe la que nos lleva a acercarnos a Dios y que Dios se agrade de nosotros. Entonces, todos estos hombres que vamos a estar viendo toda esta serie nos van a enseñar cómo ellos hicieron para mostrar su fe. Y dice la palabra que Abel, aún muerto, su fe todavía habla de él. O sea, él vivió en este mundo, pero su fe, él se fue, pero su fe queda como un testigo, queda como una prueba. Y nos está hablando a nosotros, nos está animando a nosotros para vivir por fe. En el mundo de los deportes, bueno, en el caso del boxeo, cuando hay una pelea importante de campeonato, muchas veces están ahí, aparte de los dos contendientes, están otros campeones por ahí sentados. Y algunas veces los presentadores apuntan hacia ellos y el contendiente, cuando mira a aquel hombre que está ahí sentado, él entiende que ese hombre que está ahí da fe, da testimonio de lo que se vive arriba del ring. Él da fe de que a pesar de que ha sido golpeado, algunas veces derrotado ahí arriba, derribado a la lona, ha soportado y da fe de que se puede soportar todo lo que sucede ahí arriba. De que se puede soportar una pelea de campeonato, de que se puede soportar un pleito profesional como ese. Ese da fe, porque ahí está, y ya pasó por ahí. Entonces el contendiente lo ve, y si es verdad, muchos prospectos modernos en el boxeo tienen algún personaje que les inspira. Y lo ven, es que me inspira, aparte porque él ya sabe de lo que está, él ya estuvo aquí, él ya sabe lo que pasa aquí arriba. Todos estos hombres que están en el capítulo 11, hay muchos más, pero se escogieron a estos hombres que están en el capítulo 11 para que ellos den fe de que podemos resistir por fe todo lo que pasa. Y por eso dice, muchos taparon bocas de leones, muchos soportaron el fuego, muchos pasaron por las aguas y no se ahogaron, y fueron aserrados. Muchas adversidades pasaron, pero pasaron, no se quedaron ahí. Su fe los mantuvo, dando testimonio de que se puede soportar. Cuando la prueba se pone difícil, a veces hay quienes que no echan a andar su fe, no actúan por fe. Por lo tanto, no dan testimonio de Dios en ellos. Y en el versículo 38 del capítulo 10, anterior a este, dice la palabra: mi justo por la fe vivirá. Versículo 38 dice: pero si retrocediere, no agradará mi alma. Insiste Dios en dejar claro este punto. Si tambaleamos, si desistimos de la fe, si dejamos de andar en fe, no hay manera de que Dios se agrade de nosotros. No hay manera. Tiene que ser por fe. Es imposible agradar a Dios si la fe no está activa en nosotros. La fe no está solamente aquí y no está aquí solamente. Tiene que estar acá en los pies, porque nos tiene que conducir y dar los pasos necesarios
en fe hacia aquello que no vemos, que está haciendo aquel que no vemos, pero creemos, confiamos, lo damos por hecho. Oh, esa es la diferencia. Por eso Dios dice, así se vive en fe, dándolo por hecho. Pero no veo cómo, pero esto no va a suceder. Estoy sufriendo, estoy muy golpeado y me llueve. Cuando no me llueve, me llovizna. Y Dios nos da esta galería y dice, aún así, con tu fe puedes soportar. Puedes soportar. Ah, hermano, pero que no se trata de que Dios me quite los problemas. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Bueno, sí dice que Dios arregla nuestros problemas, nuestras situaciones, pero no ese es el punto. El punto es creer. Creer. Porque muchos de estos hombres que vamos a estar viendo durante toda esta serie ni siquiera pudieron ver logrado aquello que ellos deseaban. Pero jamás se rindieron y hasta el último momento su fe estuvo viva, activa, dando testimonio de que siempre le creyeron a Dios, que siempre confiaron en Dios y aunque se fueron sin ver los resultados, su fe habla por ellos ahora. Abel lo hace, pero Abel nos enseña algo muy importante, mi hermano. Vamos ahora a la palabra, el puntual. Abel mostró su fe, que nos queda a nosotros como testigo, como aliciente, como testimonio. Y Dios anota, da fe de que él fue satisfecho por Abel. Lo que hizo Abel es lo que tenemos que entender. Adoró. Primer punto, vamos a ver esto. Nuestra fe se muestra en la forma como adoramos. Tenemos que ahondar un poquito más en lo que es adoración, porque no se limita a la canción, no se limita solo a orar. La adoración es un modo de vida. La fe es un modo de vida. La adoración es cómo elegimos vivir nuestra vida delante de los ojos de Dios. Eso puede adorar a Dios, o puede levantar el nombre de Dios, o dar fe de que nosotros creemos en Él, o no. ¿Cómo decido? ¿Cómo pienso? ¿Cómo me conduzco? La manera de elegir mi forma de vida es la forma como yo adoro a Dios. Después vengo al servicio y también estoy participando de la alabanza, estoy participando de la coinonía, estoy participando aquí en el culto a Jehová y también estoy adorando al Señor. Pero lo contundente, lo principal es cómo me conduzco cuando entiendo las cosas de Dios y las hago. Cuando conozco los preceptos, pero los vivo. Hay una diferencia que Dios hizo muy marcada en la forma de presentarse ante Dios de Abel y la forma de presentarse ante Dios de Caín. Porque dice la palabra en el versículo 4, porque por la fe, gracias hermano, por la fe, Abel presentó una ofrenda que agradó a Dios. Caín, no. Y algunos dicen, es que a Dios no le gustan las verduras, le gusta mejor la carne, por eso prefiero la carne. No es así, mis hermanos, no tiene nada que ver con eso.
sí es importante el punto de la carne y las verduras. Porque Abel escogió lo mejor, él era pastor de rebaños, pero escogió lo mejor de su rebaño, un cordero limpio, joven, adecuado. Los requisitos de la adoración, este es el punto, mis hermanos, que tenemos que anotar muy visiblemente en nuestra mente, corazón, alma, espíritu, cuadernos, en la casa. La adoración, los términos de la adoración los pone Dios. Las reglas para adorar a Dios las pone Dios. Por eso, para vivir nuestra vida en fe, nuestra vida en Cristo, tenemos que vivirla de acuerdo a como Él nos dice. Muchos viven su vida cristiana como a ellos les parece mejor, como lo sienten mejor, como se les acomoda mejor. Desafortunadamente es adoración de Caín, no aceptada. Porque eso fue lo que hizo Caín. Les digo esto, mis hermanos, Dios pone los términos, siempre Dios va a poner los términos. Para servir a Dios se tiene que servir a su manera. Para adorar a Dios tenemos que adorarlo a su manera, lo cual servir y adorar es lo mismo. Va en ese mismo paquete, es nuestro modus vivendi. Los dos fueron creados en la misma casa, por padres, los dos. Son hijos de Adán y Eva. Adán y Eva conocían persona a persona a Dios. Daban testimonio. Hablaban de Dios con mucha fuerza. Porque ellos tuvieron el privilegio de caminar en los parajes, en los senderos del huerto, hablando cara a cara con Dios. Porque dice el escritor de Génesis que Dios caminaba con ellos y Dios hablaba con ellos. ¿Qué hablaba? No coman de ese árbol. O sea, los términos los pongo yo. Ustedes son libres de elegir, por eso dicen, no, cada quien es libre de elegir, respeto lo que piensa cada quien. Hay que respetar a las personas. Pero en esa libertad de elegir, tenemos que elegir lo que Dios dice que debemos de elegir. Y así estaremos a salvo. Porque cuando el hombre elige lo que él cree que debe elegir de acuerdo a su razonamiento de elección, por lo general, no está eligiendo lo que Dios dijo que debería de elegir. Pregúntale a Eva. No, la hermana Eva no, ¿verdad? Otra Eva que ya conocemos todos. Dios le dijo, no. Y ella dijo, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Yo también puedo ser sabio. Yo también puedo pensar. También tengo mi capacidad de razonamiento. Yo puedo elegir de acuerdo a mi criterio. Porque la víbora le había dicho, vas a ser como un Dios, sabiendo más el bien y el mal. Entonces, el mundo se ha creado muchos dioses, muchas personas siendo su propio Dios. ¿Por qué? Porque razonan, viven, se conducen de acuerdo a su propia elección. Dios no se agrada. Caín probó. Dijo, lo voy a hacer a mi modo. Abel dijo, no, lo voy a hacer como Dios estableció. Porque cuando Adán y Eva tuvieron que enfrentar una realidad cruel, y ellos trataron de cubrir su error como a ellos se les ocurrió mejor. Se escondieron. Y luego cuando salieron estaban vestidos y habían tejido hojas de higuera, dice. No sé si será pues correcto esto, pero eran hojas de árbol. Las tejieron y se cubrieron. Trataron de cubrir el error a su modo.
Dios les enseñó algo que ellos hasta ese momento no conocían, porque no habían tomado el camino de la desobediencia, no lo habían tomado, eran inocentes. Estaban en la era de la inocencia. El pecado no estaba ahí presente en ellos, ni en su ambiente. Entró porque eligieron. Y no culpemos a Eva porque ahí estaba Adán a un lado. Y no dijo nada. Y el responsable, más que Eva, era Adán, como hasta ahora. El responsable de casa es el hombre, no la mujer. Vamos a hablar de eso cuando estemos en el tiempo para las parejas. Ya me iba a agarrar ese. No, espérense, yo les comparto eso. Eso va en otro paquete. Y Adán dijo, es que tú te equivocaste, Señor. Si no me hubieras dado a esta mujer, tú me la diste. Y ella me dio. Entonces estaba razonando a su modo. Y Caín dijo, entonces Dios dijo, les voy a tener que enseñar cómo se resuelve el problema de este pecado, del pecado. Y por primera vez se derramó sangre. El Antiguo Testamento siempre es la sombra de lo que vendría después para nosotros en el Nuevo Testamento. Hubo derramamiento de sangre. Mató Dios, derramó sangre para vestirlos con pieles. Entonces, estos dos muchachos tenían la instrucción. ¿Entendemos? Porque antes el conocimiento de Dios se transmitía de una forma oral. Tenían el conocimiento de cómo Dios había marcado el problema cómo adorar a Dios. A Dios se le llega de acuerdo a las reglas que Él puso. Él marca el camino para adorarlo. Y dijo Caín, voy a probar a mi modo. Al fin, Dios sabe quién soy, pues también puedo pensar. Caín no se esforzó en conseguir un cordero para el sacrificio. No pagó por un cordero. No hizo el trabajo necesario. Por eso, cuando Caín ofrece la ofrenda y también Abel ofrece la ofrenda, si vamos a la historia en Génesis, y también lo dice el escritor de Hebreos, Dios miró con desagrado a Caín, pero con aceptación a Abel. ¿Qué hizo la diferencia? Que Dios le dio las pautas y Abel, creyendo que eso era lo correcto porque así se le había enseñado, que Dios había enseñado, que Dios había, así lo hizo, en fe. Actuó en fe. Voy a adorar a Dios y voy a creer firmemente que si lo hago como Él dice, entonces Él va a estar contento. Mis hermanos. Hermano, entonces se trata de que yo tengo que estar pidiendo contento a Dios, que Dios tiene que, como la gente allá de otras religiones, tienen que hacer cosas para que sus dioses estén contentos. Mis hermanos, nosotros tenemos que mantener a Dios contento. Dura cosa es caer en manos de un Dios airado. Pero tranquilos, déjenme avanzar, porque Dios, usted no lo puede contentar ni yo. Él está diciendo cómo se contentó a través del derramamiento de sangre. La adoración va ahí, en la obediencia. Abel derramó sangre para presentar su ofrenda que fuera agradable a Dios. La adoración es así. Abel ofreció a Dios lo mejor que tenía. Mis hermanos, él se presentó de forma
adecuada. La adoración definida en el Nuevo Testamento la vemos en Romanos 12:1. ¿Cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios? Porque ahora ya no necesitamos derramar sangre, porque Jesucristo ya hizo eso. Eso queda eliminado para nosotros, pero presente. La fe, cuando se vive, se actúa, no puede quitar la sangre poderosa derramada del Señor Jesucristo de la ecuación. Esa sangre se derramó ya de una vez por todas. Pero ahora, ¿cómo me presento? Entonces leamos Romanos 12:1. ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Cómo debemos presentarnos? ¿Qué tan importante es observar nuestra forma de vivir, de conducirnos, porque es la que le vamos a presentar a Dios? Esa es la adoración nuestra. Anímese, anímese. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sí, ¿verdad? Ese es, exactamente. Que presentéis. Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué más? ¿Cómo? Siga, porque hay más. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no somos santos, ay, hermano, ¿cómo voy a ser santo yo? No, usted no puede hacerse santo a usted, por eso está Jesucristo. Él es el que nos santifica. Pero con esa labor, esa obra del Señor Jesucristo hecha en nosotros, ahora, dijo el hermano, vivimos en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio. Un cambio en nuestra forma, empieza nuestra forma de pensar, porque ya no pensamos por nuestra propia cuenta, ahora pensamos en lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña, cómo Dios nos habla y nos instruye para vivir. Y dice, el hermano, el texto de la mañana dice, ahora dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos siempre, ¿verdad?, están conmigo. O sea, yo me conduzco como Dios me enseña a conducirme. Así me presento delante de Dios. ¿Cómo vengo? David decía cuando iba a ir al templo, ¿cómo me presentaré? Él en casa estaba, ¿qué llevaré? ¿Cómo me presentaré delante de Jehová? ¿Cómo iré al templo? ¿Qué llevaré? ¿Qué haré? Entonces lo primero para nosotros es esto, dice el escritor de Romanos, que el apóstol. Preséntense ustedes como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y eso es vuestro culto racional. Así es como nos conducimos diariamente. Que nuestro ser, nuestro cuerpo sea sujeto a los preceptos divinos, nuestra mente también sea, todos los pensamientos que produce sean llevados cautivos a los pies del Señor Jesucristo. De esa forma estamos seguros que estamos presentando una adoración agradable a Dios. ¿Sí? Esa es la forma como Abel se condujo. Porque cuando Caín se enoja y le viene el desagrado por la situación, su rostro, dices, su rostro cambia. Pues una persona enojada se le ve, ¿verdad? Hay unos que saben fingir y no se les nota que están enojados, pero están hirviendo por dentro. No se preocupe que no se le note en su cara, porque Dios ve el corazón. ¿Sí? Y deje usted eso. Lo que Él califica no es lo que usted dice, ni la verdad que usted canta, sino la intención con que lo hace. Porque Dios ve las intenciones del corazón siempre para calificar a una persona. ¿Con qué intención? ¿Qué esconde?
¿Qué se guardó? Es que yo dije la verdad, esa es la verdad, sí, pero ¿por qué la dijo? ¿Con qué intención? Pues la verdad es buena, no todo el tiempo, mi hermano. Hay veces que lleva una intención malvada. Para presentarnos delante de Dios necesitamos ver todos esos detalles. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y eso es nuestro culto racional. Esa es la forma de conducirnos. Entonces, eso es lo que Abel nos está enseñando. La fe que Abel mostró, la mostró conduciéndose de la forma que Dios se iba a agradar en adoración. Por eso le nombré a esta prédica Abel el adorador. Abel no lo mataron porque llevó una diferente ofrenda. Abel lo mataron porque adoró ferviente y fielmente a Dios. Pero cuando muere, su fe todavía sigue dando testimonio de que él hizo lo correcto, de que él se condujo correctamente. Y esa fe a nosotros nos tiene que servir como ejemplo, porque dice la palabra que hay una grande nube de testigos que nos dicen a nosotros que sí podemos. Porque alguien más, como usted y como yo, ya estuvo en ese cuadrilátero y soportó los catorrazos y salió adelante. Él ya sabe lo que pasa en el cuadrilátero, pero le está diciendo, sí vas a poder. Sé firme, soporta. Por eso muchos creen que tener fe en Dios es creer. Y mire, la fe, mis hermanos, no se basa en oraciones contestadas. Muchos creen que así crece la fe. Es que Dios me contestó la oración. Ya me está creciendo mi fe. No, la fe es fuerte, aunque las oraciones no sean contestadas. Esa es la fe que vale. Me puedo mantener firme creyendo en el mismo Dios, con la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma entrega, me conteste o no. Porque Él es Dios, en Él creo. Y cuando yo me presento a Él, me presento de todo corazón. Me pase lo que me pase, viva lo que viva, esté luchando con lo que esté luchando. Pero si estoy delante de Él, a Él voy a honrarle con mi forma de vivir, con mi forma de hacer las cosas. Él se va a llevar la gloria siempre. Voy a hacer las cosas como Él dijo. Se puede soportar, dice el apóstol, como buen soldado. Eso es lo que hace la fe, así se vive la fe. Claro que la fe mueve montañas, dice el Señor Jesucristo, en una pequeñez de fe puede hacer que una montaña se mueva. Pero eso no dice que tanta fe o que si es bueno en su fe, no, lo que dice su calidad de fe, lo que muestra su calidad de fe, primero, después vamos a ver a Enoc y vamos a ver a otros personajes que aparecen ahí en este pabellón, en este salón de la fama. Pero ahorita estamos viendo a Abel. Y Abel nos muestra que si seguimos a pie juntillas lo que Dios plantea, lo que Dios dice, vamos a mostrar una fe buena, agradable a Dios, fuerte, que aunque nosotros dejemos de estar aquí en este mundo algún día, lo que vivimos en fe va a seguir vivo y va a seguir impactando las vidas de otros. Hay muchos hombres de fe que ya no están con nosotros, pero su fe todavía nos motiva a nosotros. Todavía levanta nuestro ánimo, todavía nos da fuerza para seguir adelante, ¿no es cierto? Hombres de fe. Pero hay un punto muy importante, no podemos abordar a Dios en oración sin, le voy a decir de otra manera, no podemos
adorar a Dios o llegar a Dios en oración sin antes abordar el pecado. Eso que les estoy diciendo se apega mucho a lo que leímos en Romanos 12:1. Hermano, pero yo no soy pecador. No, usted no vive en pecado, pero la palabra no se equivoca. Cuando alguien dice que no peca, dice Juan, hace mentiroso a Dios. Todos los días debemos de poner atención y arreglar ese asunto del pecado delante de Dios. El sacrificio que hizo Abel muestra el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo al derramar su sangre por nuestros pecados. El asunto del pecado está resuelto. El pecado ya no nos condena, no nos manda al infierno, pero sí nos destruye si persistimos en él. Y si vamos a presentarnos delante de Dios escondiendo el pecado, ¿usted cree que Dios lo está viendo usted? No, está viendo lo que está escondiendo. Señor, yo te alabo, te adoro, tú eres mi Dios. Sí, pero quiero hablar de otro asuntito contigo. No, dejemos la adoración para después y vamos a hablar de ese asuntito. Lo primero que arregló en el huerto fue la situación en la que Adán y Eva estaban, de pecado, de error. Lo que Abel hizo en su ofrenda fue mostrar este respeto y este principio de la forma correcta. Primero vamos a ir al asunto del pecado. Hermano, pero ¿cómo? Mire, y vuelvo a David. La oración de David siempre es así: perdona mis pecados, Señor, perdona. Y perdóname, incluso perdóname aquellos de los que no soy consciente, los que no me di cuenta. ¿Quién sabe qué cosas te ha ofendido? Mi vida te ha ofendido, no sé, pero perdóname, por favor. Sabía la importancia. Y a veces nosotros no le damos tal importancia porque damos por hecho las cosas. Y tenemos que estar en un constante sacrificio vivo y santo, sujetando nuestra carne, sujetando nuestros pensamientos, sujetando todo lo que somos nosotros para que adore a Dios, para que sirva a Dios, para que respete a Dios. Y cuando nos equivocamos, cuando fallamos, que eso lo hace cualquiera, tenemos que postrarnos de rodillas y pedir perdón. Y Dios, que es justo y fiel, nos perdona, nos limpia. Y la cosa prosigue. Y a veces vamos, Señor, pues otra vez es lo mismo. No pasa nada. Perdóname, otra vez. Lo mismo, Señor. Señor lo perdona. Y a la otra semana va, ay, Señor, pues otra vez lo mismo. Perdóname. Sí, perdona. Y a la otra y otra vez lo mismo. Dios lo sigue perdonando todo el tiempo. El problema no es que Dios lo perdone o no, el problema es que a veces nosotros ya damos por hecho el perdón y no nos humillamos y pensamos que Dios está bien, no hay problema con Él, ya sabe. Somos débiles y no presentamos el pecado delante de Dios para ser limpio. Nos quedamos con Él. El que encubre, dice el proverbista, el sabio, su pecado, no prospera. Y dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero un día confesé. Para vida. Nadie, mis hermanos, mientras estemos, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha fiera, constante, en la cual debemos estar apercibidos desde que nos despertamos en la mañana hasta que vamos a dormir. Tenemos que luchar. Miren, a veces pensamos que la lucha más difícil es contra la tentación del mundo, es contra el mundo en sí, pero yo les digo sin temor, casi a equivocarme, que la lucha más dura es la que tenemos contra nosotros mismos. El más batalloso siempre resulta ser que vive, come, duerme, se baña conmigo, que soy yo. Tengo que estarlo conduciendo constantemente,
Porque yo tengo que tener cuidado de presentar mi cuerpo en adoración al Señor todos los días, haya pecado, haya fallado o no. Tengo que venir de una forma humilde, sincera, para que pueda presentarme delante de Dios como un sacrificio vivo y santo. Ese detalle queda encerrado en este episodio que el escritor de Hebreos plasma ahí en el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. Es toda esta situación. Adorar a Dios verdaderamente requiere un estado de ánimo que generalmente gobierne cómo elegimos invertir el tiempo, cómo elegimos invertir los talentos, cómo elegimos invertir los bienes que Él nos ha dado, de tal manera que la gloria se la lleve siempre Él. Eso es en sí el despliegue de la adoración. Nuestra forma de vida. Dios mostró en aquel momento ante Adán y Eva cómo resolver el asunto. Y en Cristo a nosotros ya nos queda resuelto. La sangre que se requiere para presentarnos delante de Dios limpios ya está vertida una vez y para siempre. Ya no necesitamos hacer más sacrificios y derramar más sangre. Ahora el sacrificio que tenemos que hacer es sujetar a este individuo y conducirlo como Dios manda. Sin santidad, algunos ya repitieron la frase siguiente: sin santidad nadie verá a Dios. Usted no se puede hacer santo a usted mismo. Es Cristo el que le santifica. Es Cristo. Pero requiere que nosotros creamos y aceptemos eso y nos conduzcamos de modo que demos testimonio de que sí estamos creyendo en lo que Dios hizo. Muchos sí aceptan que ya están perdonados, pero siguen viviendo una vida que no indica que Jesucristo les ha limpiado y les ha perdonado de pecados. Si usted y yo queremos dejar un legado de fe, tiene que ser así. Porque aún cuando Abel murió, su fe sigue hablando de él. Y en este precioso tiempo de domingo nos ha traído una lección muy valiosa, muy valiosa. ¿Cómo adoro a Dios? Estoy adorando a Dios con el ejemplo que Abel me da. Como les dije, estamos en el ring, ¿verdad? Por una pelea de campeonato, pero ahí está Abel diciendo: ya estuve ahí. Anímate, sí puedes, échale ganas. Sí, duele, es batalloso, sí, pero hay que soportar, hay que aguantar. Condúcete como campeón, condúcete como un hombre que es parte del reino de los cielos.
Mis hermanos, esa es la gran diferencia. El creyente es ciudadano, pertenece al reino de los cielos. Entonces, para testimonio de su fe, tiene que conducirse como un ciudadano del reino de los cielos. Es muy diferente cómo se conduce un ciudadano del reino de los cielos a cómo se conduce un ciudadano de este mundo, sin temor de Dios. Ese es el ejemplo que el escritor de Hebreos nos invita a tomar cuando nos habla de Abel. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces, a nosotros nos puede servir de aquí en adelante preguntarnos todos los días: ¿estoy ofreciendo la ofrenda de Caín o estoy ofreciendo la ofrenda de Abel? ¿Estoy conduciéndome como se condujo Caín? Yo lo hago a mi modo. Yo también puedo pensar, no creo que esté tan mal. O como Abel, no, yo mejor me guío por lo que Dios estipuló. No, yo mejor me conduzco como Dios dijo. Voy a respetar los preceptos, los mandamientos, voy a respetar la ley, voy a respetar toda la instrucción bíblica. Ella me va a conducir en esta vida. Es triste pensar a veces que Dios recibe nuestra oración cuando Dios realmente no la está recibiendo. Es un engaño vivir así. Es un engaño vivir así, pensando que estamos adorando a Dios cuando solo estamos ofreciendo una ofrenda de Caín. Es hermoso el ejemplo bíblico para conducirnos. Hermano, pero eso es muy difícil. Pero sí se puede. Testigos hay. Y no se vaya tan lejos, hay testigos contemporáneos de que han vivido como hombres del reino y de fe, y su fe todavía sigue en nosotros causando un impacto positivo. ¿Por qué no estamos de pie y oramos? Le damos gracias a Dios por su palabra. Pero al darle gracias a Dios por su palabra, también aceptémosla. Porque el efecto poderoso de la palabra de Dios es ser el testimonio del sacrificio vivo y santo. O sea, ¿cómo me conduce? ¿Cómo me muevo ahora? Que la digo, la recito, bueno, pues es una cosa, pero ¿qué efecto está causando en mí? Eso es lo que hace la adoración correcta. Eso es lo que lleva a mi cuerpo, como dice el salmista, a presentarlo delante de Dios como un sacrificio vivo y santo. No se preocupe, no me va a decir: ay, pastor, es que yo sí la... No crea que usted es el único. Todos. Muchos no confesamos. Acá tenemos la piedra escondida, la mano, tira la piedra, esconde la mano. Pero Dios ve todo. Y la invitación, la palabra de ahora no es de condenación, mis hermanos, no. La palabra para ahora es eso, para animarnos. Si vamos a vivir por fe, porque dice la palabra de Dios que tenemos que vivir por fe. Y a veces limitamos tanto el conocimiento de la fe, pero vamos a estar desarrollando todo lo que el escritor nos enseña acerca de la fe. Y la primera cosa que nos deja saber es esto. Primero hay que atender el asunto del pecado antes de acercarse a Dios.
Cierre sus ojos y estemos orando. Vea en su alma, exactamente ahí donde la palabra le está indicando que usted debe ver, donde el Espíritu Santo le está conduciendo a mirar. Dios no se equivoca. Y siempre lo digo, cuando Dios habla de Pedro, es porque Pedro está presente, y lo copié esta frase de otro pastor, de un predicador. Cuando Dios toca el tema es porque es un tema actual, necesario, que está en ebullición. Y como dijo Pablo, en esa lista de pecadores me incluyo yo. Y no nomás me incluyo, sino primero en la lista de los pecadores, póngame a mí primero. Porque si Dios dice que soy pecador, entonces lo soy. Y si Dios dice que usted también es pecador, entonces lo es. Porque si no fuera así, esta palabra sería obsoleta. La palabra de Dios siempre es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, los huesos, hasta partir el alma. Y si le permitimos, viene el alivio. Gracias, Espíritu Santo, por tu hermosa presencia. Gracias, Divino Consolador, porque tú nos conduces a toda verdad. Tú nos redarguyes de pecado. Tu labor es divina, es poderosa, es hermosa, es santa, pura. Gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por tu palabra que va directa a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, entonces a ponerla en práctica y a vivir en adoración. A tener el cuidado, Señor, de presentarnos constantemente delante de ti, como tú ordenas, en un sacrificio vivo y santo, porque aceptamos que tú pones las reglas, que eres tú quien nos conduce por el camino de la adoración, para que sea aceptable y agradable a ti. Y eso lo creemos con todo nuestro corazón. Nuestra fe nos conduce así, a creerlo. Por lo tanto, a vivirlo y andar por fe. Andar por fe. Andar por fe. Gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa congregación. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Santifica tu pueblo. Recibe la adoración de tu pueblo. Recibe, Señor, este sacrificio que se presenta, Señor, delante de ti cada momento, Señor, por parte de cada uno de tus hijos. Porque queremos, Señor, agradarte. Queremos presentar la ofrenda de Abel. Ayúdanos a entender la diferencia y ser sobrios, prudentes y humildes. Gracias, Señor Jesucristo, por siempre. A ti la honra, la gloria y la alabanza.
Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dios. Escuche fuerte.